Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de un spoiler de la próxima serie GL de Frim Becky, Crinion. Así que diciendo esto, comenzamos. Spoiler capítulo 1. El desdén de Bua hizo que Peña se acercara a la mesa de examen, probablemente como resultado de una intensa colisión. Bua no pudo evitar mirar hacia arriba de nuevo, mientras inconscientemente movía sus gafas con el dorso de la mano. No llores solo porque tu mami no está aquí, dijo Pinja. ¿Qué quieres de mí, Pinja? ¿Qué voy a necesitar de ti? Entonces vete a jugar con tus huesos. Tengo que trabajar. ¿Ve a jugar? ¿No estás feliz de encontrarte con una vieja amiga? La pregunta le hizo mirar el rostro alargado de Pinja a través de sus gafas, y una sonrisa sarcástica apareció en la comisura de sus labios de Bua. Amiga, es una lección de palabras interesante, dijo Bua, mientras tomaba uno de los huesos, sin dejar de mirar a la mujer frente a ella, que acababa de llamarla amiga. Luego continuó. ¿Sabes? Hay una teoría que dice que los humanos modernos tienen un lóbulo frontal más grande, lo que conduce a una complejidad en sus emociones y a la capacidad de pensar y analizar. Razonamiento más detallado que los humanos antiguos. Así que por favor actúa como un humano moderno. Estas palabras hicieron que Piña inmediatamente agarrara la muñeca de Bua y se acercara a ella. Estás yendo demasiado lejos, Bua. Si no tienes nada más que hacer aparte de burlarte de mí, entonces ayúdame con el trabajo y luego pelearemos, respondió Bua tirando su muñeca hacia atrás, mientras buscaba un guante en la caja de herramientas para dárselo a Pinja. Separé esto para ti, y lo puso en la otra mesa. Pinja se encogió de hombros, tomó lo que le ofrecían y se puso a trabajar sin decir nada más. Pensó en los viejos tiempos universitarios, cuando las dos discutían todos los días, hasta el punto de que la profesora Nisara tuvo que separarlas. Bua también solía investigar en momentos en que Pinja no estaba en el edificio. La situación le hizo parecer casi cómico que de repente se encontraran en una tragedia así. Su trabajo apenas comenzaba. Además, el departamento de aviación aún no tenía una conclusión sobre lo que había sucedido y estaban trabajando intensamente con otras autoridades para encontrar respuestas. ¿Tienes una lupa que puedas prestarme?, preguntó Pinja normalmente esta vez. ¿Por qué no venir preparado? Aún así miró en la caja de herramientas y le entregó la lupa. Llegué del aeropuerto hace 3 o 4 horas y vine directo para acá. Esperaba que encontraras uno para mí. Entonces no encontraron a nadie más y tuvieron que llamarte. Bua no pudo evitar comentar. Todavía tienes la misma lengua afilada. Ten cuidado con eso, dijo Pinja, tomando la lupa y mirando, observando lo que tenía en las manos. Bua escuchó, dejó escapar un suspiro y volvió a concentrarse en el trabajo que tenía por delante. Busaya suspiró por enésima vez ese día. No tener un momento de descanso después de años de estudio sin dormir era suficiente castigo. Pero tener que compartir tienda con Pinja, realmente el universo realmente estaba exigiendo sus deudas pasadas. No la veía como una amiga, ni la veía como una enemiga. De hecho, el término karma personal le parecía más apropiado. Bua se quedó mirando el cartel delante de la tienda verde de material resistente al sol y a la lluvia, que servía de dormitorio para los empleados que participaban en la operación. La tienda se encontraba a unos 200 metros del lugar del accidente, en una zona separada, donde había otras 7 tiendas en fila. En la tienda donde estaba Bua había un cartel blanco con letras negras que decía Doctora Busaya. Sin embargo, lo que realmente le molestó fue el cartel de abajo que mostraba el nombre, Doctora Pinja. A juzgar por el título doctora delante del nombre de Pinja,
Búa se dio cuenta de que finalmente se habría graduado. Después de su última pelea, Pinja desapareció sin dejar rastro y nadie supo lo que había sucedido. Como Búa era especialista en antropología física, sin embargo, los profesores a menudo le enviaban al campo, especialmente a sitios de descubrimientos arqueológicos y estudios de civilización antigua, lo que le dio experiencia adicional. Búa dejó escapar un suspiro de resignación, aceptando lo que parecía ser su destino. Cuando escuchó el sonido de pasos acercándose por detrás, Pinja, que sostenía una mochila grande, pasó junto a ella y deliberadamente chocó su hombro con Búa. Por un breve momento, Búa sintió una fuerte necesidad de extender el pie para hacer tropezar a Pinja, pero se contuvo. Estudiaste tanto y aún así lograste no evolucionar a un animal vertebrado. Desapareciste y volviste peor que antes, sin modales. Aunque logró quitar el pie, su boca fue más rápida que sus pensamientos. Las palabras hicieron que Pinja se diera la vuelta rápidamente. Sus ojos brillaban de ira, mientras extendía la mano para agarrar el cuello de Búa. Pero Búa, con una rápida palmada, le apartó la mano a tiempo. Parece que la especialización ha hecho que su boca sea especialmente más afilada, doctora Búa, dijo Pinja con una sonrisa pícara, asomando en la comisura de su boca, manteniendo los ojos fijos en los labios de Búa. Ten cuidado con esa boca tan bonita, doctora. Quién sabe, algún día, algún miembro superior de una criatura inferior podría golpearte cuando menos lo esperas. Y con eso Pinja se dio la vuelta. Voy a dormir cerca a la entrada. Sonó más como una orden que como una sugerencia, dado el tono de Pinja que enojó a Búa en ese momento. Pero ella no respondió, no quería más problemas. Búa se agachó en la entrada de la tienda y recogió un puñado de tierra. Lo sujetó con fuerza en la mano. Cerró los ojos y pronunció una breve oración, pidiendo que todo saliera bien. Lentamente soltó la tierra que sostenía en sus manos como gesto de respeto y petición de permiso a los espíritus locales para poder trabajar y descansar allí. Este era un ritual que siempre realizaba cuando visitaba un lugar nuevo. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.